Muy buenas tardes, profesor Johan Méndez, queridas compañeras. En este momento vamos a empezar una exposición, un tipo de conversación de lo que es la semiótica. Mis compañeras Solange Ramírez y Wendy Fuentes van a presentar sus respectivos saludos. Muy buenas tardes, profesor Johan y estimadas compañeras. Buenas tardes, profesor, estimadas compañeras. Empezamos con nuestra exposición. Muy bien, en este momento vamos a proceder a compartir pantalla para empezar nuestra exposición del día de hoy. El tema central es basado en la semiótica. Ese es el tema a tratar y es un tema muy importante porque vamos a aprender un poquito más sobre este tipo de lenguaje. La semiótica fue concebida por Ferdinand de Saussure como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. La semiótica, también conocida como simiología o teoría de los signos, es el estudio de cómo utilizamos los signos para crear y transmitir sentidos significativos mientras nos comunicamos. Aquí podemos observar un esquema semiótico basado en símbolos, iconos, señas, formas lingüísticas que podemos apreciar basados en la semiótica. Por ejemplo, tenemos aquí un símbolo lingüístico que si observamos la palabra salida, le podemos identificar con un signo gráfico, ¿ya? También se puede utilizar una flecha que exprese que ese signo o ese símbolo es de salida como lo tenemos aquí, ¿ya? Si es lingüístico, vamos a interpretar una letra I encerrada en un círculo, eso representa la salida. Si es un icono, representa la flecha, sea a la izquierda o a la derecha, observamos también una cruz y sabemos que nos está hablando de una emergencia. Y también se pueden presentar signos o señales en forma cromática como son diversos colores. Posteriormente vamos a estar hablando de cada uno de estos símbolos, signos o señas en las siguientes diapositivas. ¿Pero qué entiende por signo? ¿Qué es el signo? El signo son entidades semióticas. Es la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido con la base de la comunicación, con propiedades diferenciadas. Un signo se da por la relación semiótica de lo designado, el designante y la representación. Por ejemplo, aquí observamos un hola se puede representar de diferentes maneras según el tipo de lenguaje que podemos tener. Pero los signos, si lo hablamos semióticamente, un signo es una representación de la realidad a través de una palabra que sustituye a la realidad. Por ejemplo, tenemos que el signo tiene significante y significado. El significante es la separación de una palabra. Es decir, como yo formo la palabra mesa se forma de 4 letras, la M, la E, la S y la A. Esos son los signos que representan a esta letra. Ese es el significante. Pero ¿cuál es el significado? El objeto que me va a llevar esa palabra. Así también nosotros podemos observar la clasificación de los signos. La manera específica como el signo representa a su objeto da lugar en la teoría de Peirce a una de las clasificaciones más conocidas e influyentes. Si un signo representa a su objeto por analogía, ¿es un icono o un pictograma? Son aquellos signos que reproducen algunas de las propiedades con las que el objeto representado es percibido. Observamos aquí un animal, tenemos el perro. La fotografía es uno de los ejemplos de iconos más importantes del siglo XX. También observamos una imagen, los dibujos y las caricaturas representan algunas de las características más sobresalientes de su objeto. Los mapas y su increíble exactitud lograda hacia los avances en la tecnología satelital. Entonces, todo esto son herramientas que pertenecen a una clasificación de los signos. Así también tenemos los iconos. El icono es el campo de la semiología y la semiótica.
Un icono es un signo visual que representa otro objeto semejante a él. Gracias a esta relación de similitud, el icono puede sustituir a lo que representa. Por ejemplo, observamos un animalito, podemos observar una niña, podemos observar mapas, esos son fotografías. Un icono puede ser un objeto por el hecho de que comparte las mismas cualidades con su objeto. Por ejemplo, observamos este cuadro y ya sabemos que es una pintura. Observamos que alguien dibujó un personaje y sabemos que esto es un retrato. Esos son iconos. Por ejemplo, observamos aquí a ese animal que está con su correa y eso lo podemos representar a través de un dibujo. Esos son iconos de cómo podemos llegar a ver y demostrarle a las demás personas lo que queremos expresar. Pero, ¿qué son los índices? Los índices, al contrario, son los signos que señalan un objeto presente o la dirección en que se encuentra. Una flecha indicativa, un dedo señalando algo. Los signos índices son producidos por objetos o por seres vivos. Por ejemplo, tenemos signo, aquí observamos una imagen, el humo. Un signo puede ser la cucaracha, un signo puede ser la hormiga. El signo y el índice quiere decir qué es la reacción a esto. Por ejemplo, tenemos el humo. ¿Cómo sé que hay humo? Por el índice que es el fuego. La cucaracha no demuestra limpieza, demuestra suciedad. Entonces ese es el índice de esta cucaracha. Y las hormigas, ¿cómo trabajan? A través del dulce, ¿verdad? Ellas buscan todo lo dulce para agruparse básicamente. Entonces el signo me demuestra el objeto y el índice me demuestra el principio, la acción a qué se debe esto. Aquí tenemos otro ejemplo. El humo es índice de fuego. Sin humo no hay fuego y sin fuego no hay humo. Son formas, tienen su principio y tienen su utilidad. No puede haber un signo si no hay un índice y no puede haber un índice si no hay un signo. Eso lo tenemos que tener muy presente. En este momento, mi compañera Solange va a hablar acerca del símbolo y la simbología. Muy bien, como les acaba de mencionar mi compañera, en este momento les voy a dar a conocer sobre el símbolo y la simbología. El lenguaje de símbolos es utilizado tradicionalmente en la alquimia, según la tradición hermética. Hay hechos que no se pueden expresar con las palabras del lenguaje oral o escrito, por lo que se utilizan símbolos que se pueden leer claramente durante estados de conciencia alterados mediante la meditación. Asimismo, el lenguaje de símbolos evita que conocimientos tan trascendentales como la gran obra caigan en manos de no iniciados. El lenguaje de símbolos es utilizado ampliamente en otros tratados de la alquimia. Como podemos observar aquí en imagen, demuestra como ejemplos, los símbolos son todo una imagen de lo que debemos realizar, como por ejemplo el pare nos indica que tenemos que parar, u otra imagen que vemos en los subcentros de salud. Podemos también ver símbolos en los centros educativos. Cada uno de estos símbolos tienen su significado. A esto se refiere lo que es símbolo y la simbología. Continuamos. Los principios del signo. Los principios de los signos son tres. Cada uno de estos tres principios tiene su función. Por ejemplo, la arbitrariedad es el lazo que une al significante y el significado. Tenemos lo que es la linealidad del significante, que se desarrolla en el tiempo, constituye una línea temporal en oposición a los significantes visuales, como por ejemplo una fotografía. También tenemos otro principio que es la inmutabilidad o la mutabilidad, que es una relación a la comunidad que lo utiliza el signo
lingüístico que es impuesto, el inmutable, los signos lingüísticos con el paso del tiempo, ese signo, como por ejemplo puede ser el castellano, entonces se van variando, se van mezclando para generar un buen lenguaje. Seguimos. También tenemos lo que es la motivación en la comunicación. ¿Qué es la motivación? Es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persiste en llegar hasta estas. Entonces, la motivación podemos utilizarlas también en nuestro lugar de trabajo, como por ejemplo la comunicación positiva, la concordancia empleado como responsabilidad y la recompensa del trabajo bien hecho. ¿Qué quiere decir como comunicación positiva? Pues la comunicación positiva es la comunicación en el ámbito laboral, que a veces es un poco complicado. A veces nos ponemos en una situación negativa, entonces es por eso que hay que siempre tener una comunicación abierta y una comunicación positiva a lo que queremos expresar. La concordancia empleado y la responsabilidad. Pues aquí tenemos lo que es que hay que tener claro que se dedica a cada persona y cómo dirige lo que está haciendo. Por eso dice responsabilidad. Entonces hay que tener un grado de responsabilidad en las acciones que nosotros estemos realizando para generar una buena comunicación en el ámbito laboral o en cualquier ámbito. Por eso nos piden esta motivación, porque en esta motivación vamos a encontrar muchos logros, muchos incentivos. También tenemos lo que es la recompensa del trabajo bien hecho. Que nosotros, si hacemos una comunicación positiva, hacemos una concordancia de responsabilidad, vamos a lograr una recompensa del trabajo bien hecho en las situaciones que estemos realizando. Sigamos. La convención en la comunicación. Una convención es un conjunto de estándares, reglas, normas o también criterios que son de aceptación general para un determinado grupo social. Entre otros contextos, las convenciones tienen el carácter de la ley no escrita. Por ejemplo, qué ropa es adecuada para un hombre y cuál para una mujer. Aquí, como nos está diciendo, este tipo de comunicación no solamente se trata en la forma oral, sino también en la forma no escrita. ¿Ok? Sigamos. La coacción en la comunicación. Como coacción se denomina la prisión, fuerza o violencia de tipo físico, psíquico o moral que se ejerce sobre una persona para obligarla a que haga algo o diga algo contra su voluntad. La palabra como tal proviene del latín coactivo y conactis. Sigamos. La organización de los símbolos. Los componentes que forman una aplicación de SIGMOFI, a los que mejor están preguntando cómo están organizados, la SIGMOFI organiza el código fuente en una estructura de tipo proyecto y almacena los archivos de proyecto en una estructura estandarizada del tipo de árbol. En este árbol encontramos varias estructuras, como por ejemplo en la que todos los proyectos hay una página web donde comparten tipos de contenidos, como por ejemplo las bases de datos, los archivos estáticos. Muy bien, a continuación vamos a conocer más acerca de los códigos. Es una serie de símbolos que por separado no representan nada, pero al combinarlos pueden generar un lenguaje comprensible, solo para aquellos quienes lo entiendan. Un código puede ser interpretado si se conoce su fuente, o sea, de dónde proviene y cuál es su objetivo
¿Cuál es el objetivo? El para qué sirve. Las condiciones sobre las cuales se cree un código son ampliamente variadas, ya que no solo los códigos son creados con el propósito de comunicarse, sino también para acceder a sitios en los que no está permitida la entrada de cualquier individuo. Aquí observamos una imagen en donde nos muestra el código QR al momento de nosotros querer ingresar a nuestro WhatsApp web. Necesitamos el código QR, ¿verdad? Para poder ingresar. De lo contrario, no será permitida la entrada, ¿verdad? A continuación, tenemos los códigos representativos. Se utilizan para la producción de textos, para construir mensajes con vida independiente. Es decir, este código nos hace referencia a lo que representa. Códigos representativos, una fotografía, algo que represente a una escuela, a un jardín, ¿ya? Y también tenemos los códigos esenciales. Se muestran solo indicios, no representan signos distintos a los que se muestran y necesitamos de una situación social. Los presenciales, precisamente nos dice la palabra presenciales, necesitamos presenciar la voz, una mirada, el cuerpo, etcétera. Continuemos. Código sociolingüístico. Es el estudio de los códigos, tanto restringidos como elaborados. Supone la descripción de unas reglas y principios que los enamoran. El joven Bernstein habló inicialmente de un lenguaje público y uno formal. En el nivel lingüístico, los códigos se refieren a la probabilidad de predicción de los elementos sintácticos para organizar los significativos. El código sociolingüístico se relaciona con tradiciones, aquí observamos en una imagen de esta, y formas culturales de diferentes clases sociales y cuya inculcación determina, en última instancia, tanto las destrezas sociales del alumno como de la estructura cognitiva. A continuación, tenemos los códigos sociales. Son una organización y significación de la sociedad. La vida social es un juego en el cual el individuo interpreta su propio papel. Sus signos son de identidad, insignias y carteles, y de cortesía modales. Tenemos un ejemplo de aquellos códigos sociales. Pueden ser vestimentas, los alimentos, distancias, ritos, fiestas, ceremonias, protocolos, códigos de cortesía. Todos estos son ejemplos de códigos sociales. En sí son diferentes tipos que lo practican diferentes comunidades. Y al final aquí observamos también el lenguaje hablado y escrito. Los códigos sociales los manejamos por medio del lenguaje hablado y escrito. También buscar y producir sentido a códigos. ¿Y qué son estos códigos sociales? Son una organización y una significación de la sociedad. La vida social es un juego en el cual el individuo interpreta su propio papel. Esto quiere decir que nuestra comunicación, la comunicación en sí, la necesitamos manejar por medio de códigos, por medio de signos, por medio de reglas. ¿Ya? Entonces, sin esos códigos, siguiendo todas esas reglas, no podría haber un lenguaje significativo, un lenguaje bien producido. Compañeras, ¿alguna acotación más acerca de nuestro tema? Muy bien, también es importante hablar sobre el TIC. Nosotros podemos apreciar también en la semiótica lo que es el TIC. El TIC lo podemos interpretar como una forma nerviosa o como un signo representativo. ¿Qué ustedes pueden apreciar sobre ese TIC?
¿Ustedes piensan que el tic es algo involuntario que nosotros podemos tener o que forma parte de un signo en la forma de la comunicación? Claro, es Signo en de la sí, comunicación. ajá, un signo de la Creo comunicación. que tiene un Porque, poco de dos, porque ajá, que no logremos como que queremos que ese tic sale a flote. Entonces ujú, tiene un poco de dos. Es un ajá, signo y es algo involuntario mismo del ser humano. propio, claro, propio Es de uno, algo de lo que propio, estamos porque viviendo, ajá. sí, porque incluso a veces cuando somos, más esos signos se denotan cuando somos pequeños. Por los nervios nos ponemos, incluso siendo adultos salimos, tenemos esas muletillas que repetimos y repetimos y repetimos la misma palabra, o estamos conversando y estamos así, o cogemos y de repente estamos aquí. Ujú, Es algo involuntario, claro, pero también es muy representativo y forma parte de como un signo en la forma de comunicarnos, porque yo ya sé que si esta persona está así o mueve las piernas consecutivamente o tiene algo, ya eso me está denotando a mí que tiene nervios, claro que algo pasa. que puede tener una ansiedad. Entonces, no necesita hablarlo, pero simbólicamente y Lenguaje Expresando. corporal lo significativamente dice. me lo está demostrando, ¿ya? Si es involuntario, pero está dentro de nosotros romper ese esquema y dejar esos estímulos a un lado y concentrarnos según nuestra realidad. Lo que hemos estado viendo son temas muy importantes, por ejemplo, la semiótica, que es la que se basa directamente en el contenido de todos los signos. Vimos lo que es signos, hemos visto lo que son iconos, símbolos, que incluso desconocíamos que formaban parte de un lenguaje. ¿Qué Ajá, ese significado que ahora nos deja esta enseñanza? así es. Con estos temas también vemos que el lenguaje está en todas partes. El lenguaje no solo es el hablar y el escribir, sino que el lenguaje lo podemos presenciar, lo podemos observar en cualquier lugar y que inconscientemente o ignorantemente no conocíamos. Por ¿Verdad? medio de Porque códigos, por medio de señas, por medio de símbolos. entonces podemos entender que la semiótica es eso, la utilidad que le vayamos a dar a cada uno de estos símbolos. Es el uso primordial que nosotros podemos presenciar en todo lo que nos rodea. Entonces tiene bastante validez porque incluso un bebé, estando una madre en gestación, ya la mamá le habla a través del lenguaje, palpa su mano, el vientre de la madre y podemos sentir el movimiento Claro, del bebé cuando la mamá le está hablando, no solamente por poner la mano, pero la mamá ya se está comunicando. Entonces, desde ahí podemos ver también la semiótica. la Estoy semiótica, sí. haciendo algo, palpando el vientre, pero le estoy hablando. Ujú, Como que si fuera que le habláramos a la barriga, pero no es a la barriga, es adentro de lo que tenemos. Y entonces desde ahí vemos esa importancia. Hemos aprendido que el lenguaje, la semiótica y todo lo que forme parte de la comunicación es importante en la vida diaria de cada ser humano. así es, importante y diverso. Validez, bastante validez y ha sido un tema muy bueno y hemos aprendido bastante de ese. ¿Qué les parece, compañeras? Estos temas que nos ha dado el maestro Joan han sido muy buenos y nos va a servir. Así es, de mucha importancia y sobre todo de un gran conocimiento para emplearlo cada día. Muy bien, compañera Con estos Solange. nuevos temas hemos conocido un poquito más sobre el lenguaje, no solamente con lo que sabíamos, conocemos un poco más de lo que ya conocemos. Muy bien. Entonces, esta es toda nuestra intervención y nuestras acotaciones de lo que es referente a la semiótica, al lenguaje y a lo que representa la comunicación en la vida del ser humano.